Bien, iniciamos sesión. ¿Sí? Es lo que a usted le mandaron, así es. Eso, usted va a ingresar su CURP, su contraseña o correo electrónico, según cómo esté en su correo, usted lo va a ingresar. Posteriormente, te va a dar una tabla única. Ok, otra cosa. Los que ya tomaron el curso y ya tienen su disco, ya saben que esta información viene en el CD. Los compañeros que están aquí como nuevo ingreso y tienen el curso, va a estar en su CD también la información. Esta es información que van a ver al frente, es exclusiva para los compañeros que están en el curso. Ya los compañeros que vinieron solamente a la sesión, ya toman sus apuntes, pero los compañeros que van a entrar al curso completo, pues van a tener las diapositivas tal cual las ven aquí enfrente. Te va a salir una ventana donde lo único que tienes que hacer, no hay otra opción, revisar la información y dar clic. ¿Ok? Vas a dar clic al único recuadro que te aparece. Posteriormente te va a dar una bienvenida. En esta bienvenida te va a explicar que hay que hacer un informe de responsabilidades y hay que hacer un proyecto de enseñanza. Asimismo, te especifica los 3 momentos en los que se va a dividir nuestro proyecto de enseñanza, que es lo que nosotros debemos de respetar para poder elaborarlo. ¿Ok? Lo aceptamos y nos va a venir unas situaciones de que nos va a venir esta pantalla donde en forma opcional podemos nosotros corregir nuestros datos, que no es necesario. Nos van a venir aquí nuestros datos, pero como observamos aquí el nombre, pues lo tenemos tapado porque es de una compañera que es de educación básica docente y ella es de primaria, o él es de primaria. Igual tú tienes que revisarlo. Es muy importante que no le tengamos miedo a la plataforma. Entra y revisa hasta este punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tus datos están equivocados se hace un problemón. Y ya lo hemos vivido en el proceso de permanencia de noviembre y en los procesos de permanencia de julio. Cuando se equivocan en un dato, te vas a trazar semanas para que esos datos te los corrijan. Entonces, como tarea es verificar mis datos correctos. Si ya lo hiciste, genial, no hay ningún problema. Y aquí en el recuadro de abajo, es opcional, si lo llenas o no lo llenas, pues no importa, ¿verdad? Si no lo llenas significa que todos tus datos están correctos. Igual los de tu autoridad inmediata, que es en el segundo recuadro, pero si no los quieres llenar, no hay ningún problema. Yo te recomiendo que no los llenes, ¿sí? Pero si los quieres llenar, no hay ningún problema. Y te va a dar 2 opciones la plataforma: el informe de responsabilidades profesionales y el proyecto de enseñanza. Entonces, aquí vamos a hablar exclusivamente del proyecto de enseñanza. Le doy clic y me va a aparecer una serie de pantallas donde yo acepto haber leído la guía técnica, la guía académica, etcétera, etcétera, etcétera. Un aviso de confidencialidad, así como el que estamos viendo, y a todo le doy aceptar, aceptar, continuar, etcétera. Aquí no hay ningún problema porque nada de esto va a intervenir en tu proyecto de enseñanza. Y si dices, es que no sé si le piqué mal un botón, si le picaste mal un botón, te va a volver a hacer la pregunta o no vas a poder avanzar simplemente. Entonces aquí le voy a dar solamente aceptar, continuar, ¿ok? Aquí no hay pierde en este aspecto. Y de igual forma, si no avanzo y si no continúo, es que le estoy picando otro botón. Yo tengo que tener la confianza de lo que estoy haciendo. La plataforma en este nuevo proceso es mucho más amigable que la plataforma anterior, ¿sí? Si ustedes tienen un conocido que se evaluó en el modelo 2015, la plataforma estaba feísima. Tú escribías y le ponías guardar y continuar y te borraba lo que ya habías hecho. Bueno, y había formas para que eso que se te borró volviera a aparecer, pero pues eso ya lo sabíamos los que teníamos experiencia, ¿verdad? Los que sabíamos eso. Entonces, estaba la información, se borraba y bueno, pues otra vez escribir, ¿verdad? Entonces aquí no, aquí es una plataforma más amigable que es difícil que te sucedan este tipo de situaciones. Por eso yo le digo, ganen la confianza a la plataforma,
Pero la forma en que la vamos a desarrollar nosotros el proyecto de enseñanza va a ser para evitar cualquier tipo de error técnico. ¿Por qué? Porque nuestro proyecto primero lo vamos a hacer en un borrador. Si se me llega a borrar, yo nada más voy a tomar la información que ya tengo en mi página, en mi hoja de Word o en cualquier procesador de texto que tú quieras y lo copias y lo pegas. ¿Ok? Muy bien, entonces ese método es el que vamos a utilizar nosotros. Una vez avanzado en la plataforma, nos va a llegar esta pantalla en la cual consta de 4 botones. ¿Por qué digo botones? Bueno, este botón blanco que dice introducción y estos 3, guías, momentos y tareas, son botones. Al momento de tú darle clic, te va a desplegar un cuadro nuevo. ¿Ok? Si yo le doy clic a donde dice guías, me va a desplegar donde están las guías. ¿Para qué? Para poder revisarlas en el momento que yo guste. Si le doy clic en la parte de momentos, me va a desplegar los momentos, y si le doy clic en la de tareas evaluativas, me va a desplegar las tareas evaluativas. Ahorita las vamos a ver más adelante. Pero aquí hay algo muy importante. Nuevamente te presentan los momentos del proyecto de enseñanza. ¿Por qué tanto que te estén presentando los momentos? Porque todos los momentos tienen que estar completos para que tú puedas subir el proyecto. Si hay algo que te falta en los momentos, no vas a poder subirlo. Entonces, tenemos que ser bien respetuosos de los momentos y de la información que pide cada uno. ¿Cuál es la información? Ya la vamos a desentrañar aquí en esta conferencia. Muy bien, iniciamos ya con el trabajo académico de lo que es la plataforma. Ya una vez que yo le doy clic en la parte de los momentos, ¿sí? Aquí está. Una vez que le doy clic a momentos, me voy a esta nueva pantalla donde me va a dar, voy a iniciar primero por la cuestión técnica, 4 cuadros importantes. Guardar y salir, que cuando dices estás escribiendo o estás en el copy page o como lo quieras ver, y dices no, tengo que hacer otra cosa, guardo y salgo, y se va a guardar hasta donde avance. Guardar y continuar, esto es para decir, ay, no va a decir que se me vaya la luz o algo. Bueno, de una vez guardo y vuelvo a estar ahí, ¿verdad? Porque ya sabes, o se te va el internet porque te lo está robando el vecino, o se te va la luz, o la apagona una apagona ahí de 15 minutos, 1 hora. Guardar y finalizar el momento significa que ya acabaste todo. A este no le vamos a dar clic, ¿sí? Hasta que ya tenga todo y diga, ya está todo hecho los momentos. Ahora sí, el momento 1, ahora sí le doy guardar y finalizar el momento. Entonces a este le pongo ahí una tachita, ¿verdad? De que no lo voy a tocar, y navegar al momento 2. ¿Ok? En esta ocasión, en la plataforma tú vas a poder revisarla previamente a la elaboración, ¿sí? En la ocasión anterior no. Recuerden que esto es el Big Brother también, las reglas cambian. Nosotros ahorita traemos lo más actual hasta el día de hoy sobre el número de caracteres, el número de palabras, de renglones que debe tener cada uno de los aspectos. Pero ahorita mismo que yo estoy hablando puede estar cambiando. Entonces, antes yo de guardar, va a cambiar en aspectos de este tipo, de cuántas palabras, cuántos renglones, no en cuestiones de forma o de función. Pero yo debo saber que antes ya de darle guardar y finalizar, como dice aquí, tengo que revisar si no salió algo nuevo para modificar mi proyecto. ¿Ok? Entonces lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque desgraciadamente pues ustedes son el pilotaje de este tipo de evaluación, son el primer grupo, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí encuentro información muy importante sobre lo que debe de llevar el diagnóstico, y ahorita lo vamos a ver ya en pantalla. ¿Por qué? Porque en lo que es el enunciado A, B y C se encuentran las palabras clave que forzosamente debe de llevar su diagnóstico. ¿Ok? Por ahí los compañeros que ya terminaron el curso, ya les había comentado, va a aparecer una tabla en el disco de materiales donde vienen estas palabras, pero en un cuadro. ¿Para qué? Para que tú al momento de hacer tu diagnóstico contrastes.
si tengo las palabras adecuadas, ¿sí? Ahora, hablando exclusivamente del diagnóstico, ¿sí? Que aquí, por ejemplo, aquí tenemos ahí un ejemplo. Hablando exclusivamente del diagnóstico, yo tengo que saber que el diagnóstico es descriptivo, ¿sí? Y también debo de saber que se permiten 918 palabras. ¿Quién me va a decir cuántas palabras tengo? Me va a decir aquí el procesador. Ahí abajo, bueno, ahí sale un poquito interpolado, pero si vemos la palabra palabras. Yo escribo una palabra y ahí va a aparecer el 1. Escribo otra palabra y va a aparecer el 2. Pero si digo, no, es que no quiero hacerlo en la plataforma porque no voy a suceder alguna situación, que yo les digo, no va a suceder, pero si tú dices, yo quiero primero hacerlo en Word, es igual. Lo haces en Word y te va a aparecer el número de palabras. Si lo estás haciendo todo junto en el documento, selecciona la parte del diagnóstico que se ponga en azul y abajo te va a decir el número de palabras, ¿ok? Entonces es igual, si yo lo hago en Word o si lo hago en la plataforma directo, me va a arrojar el número de palabras, ¿ok? Eso no es problema alguno. Entonces, para yo llegar al diagnóstico, puedo utilizar los siguientes preguntas o bien las palabras claves. Yo les doy dos opciones. Puedes utilizar las preguntas: ¿quiénes son los alumnos y alumnas? ¿Cuáles son sus necesidades intelectuales, afectivas, sociales? Las barreras que enfrentan, la metodología de enseñanza que requiere cada uno o las características del grupo. O bien puedes usar solo y exclusivamente con las palabras guía. ¿Cómo es usar palabras guía? Bueno, si digo, vamos a centrarnos en infraestructura del centro escolar. ¿Cómo lo haría en mi diagnóstico? La infraestructura del centro escolar en el que laboro es la siguiente. Y vamos a hablar de la infraestructura. ¿Qué aspectos de la infraestructura voy a tomar? Solo las áreas de aprendizaje, las cosas relevantes para el evaluador. Los baños no son relevantes para el evaluador, ni la bodega tampoco es relevante, ni las coordenadas geográficas de la escuela tampoco, o sea, no las pongo, ¿ok? ¿Qué datos voy a referir? Tal y cual como lo marca. Si mi infraestructura, hablo de la infraestructura. Recursos, ¿qué recursos tengo disponibles en mi plantel? Si tengo proyectores, si tengo pantallas, televisiones, computadoras, grabadoras, ¿con qué recursos cuenta mi plantel? Pero los voy a anunciar, no los voy a justificar, acuérdate, porque es solamente describir. Si yo comienzo a querer echarle rollo a esta parte, me voy a pasar de las palabras, ¿sí? Y les digo, a un servidor le pasó, estaba bien metido haciendo el diagnóstico, ya sabes, y como a mí no se me facilita el rollo, batallo. Estaba haciendo el diagnóstico y ya cuando recuerdo 1440 palabras, ay, espérame, ya me pasé. Entonces, ¿por qué? Porque en el antiguo esquema, cuando tú hablabas del contexto interno y externo, te daba una libertad de palabras o de renglones, ¿sí? Y por eso había compañeras que del puro contexto interno y externo, que era solamente un enunciado guía de 12, en ese enunciado guía traían 18 páginas. 18 páginas. Y dice una compañera de Moller, les pregunta, oye maestro, ¿y si hago más, el evaluador me va a evaluar mejor? El evaluador lo único que necesita es que tu diagnóstico tenga estas palabras. ¿Por qué? Porque son las que te está pidiendo. Así muy sencillo, ¿no? Entonces, si yo digo la escolaridad, siempre que mencione cuestiones como escolaridad, digo en mi comunidad, muy importante esto, la mayoría, ¿sí? Yo puedo utilizar estas palabras, la mayoría, la mitad, la minoría. La mayoría son de secundaria trunca, ¿sí? Son de secundaria trunca. Si quiero le puedo agregar según las encuestas aplicadas a inicio de ciclo escolar.
¿Esas encuestas se hicieron? No se hicieron. ¿Lo vas a ver el evaluador del INE? Tampoco. Pero lo podemos poner. No va a ir el evaluador a revisar. A ver, mire, la maestra dijo aquí que unas encuestas, ¿dónde están? Eso no sucede ni sucederá nunca. Entonces, yo puedo referirme a eso, ¿ok? Otro punto, cuando hablamos de los estilos de aprendizaje de los alumnos también, cuando hablamos de los estilos de aprendizaje de los alumnos, yo puedo mencionar, la mayoría son visuales, o puedo decir el 70% visuales. ¿Y cómo lo argumento o cómo lo justifico? Pues según el test de BAC que apliqué a inicio de ciclo escolar. Igual, ¿lo aplicaste? No lo aplicaste, pero se oye bonito. Aquí es donde caemos en un punto medular del proyecto de enseñanza: la coherencia. La coherencia es la palabra clave del proyecto de enseñanza. Coherencia. Coherencia entre lo que escribes al inicio y lo que escribes después. ¿Cómo? Bueno, mis alumnos son visuales. Y el evaluador dice, los alumnos de estas maestras en su mayoría son visuales. Bien. Según el de BAC, doble bien. Bueno, no es así, ¿verdad? Y luego, ve la planeación y ve que la secuencia didáctica está elaborada para favorecer a niños auditivos. Entonces dice, a ver, la secuencia didáctica dice que son auditivos y acá en los estilos me está diciendo que son visuales. Mal. ¿Sí? Porque es incoherencia. Tú debes de favorecer a tus alumnos según sus características. Entonces, tienes dos cosas por hacer: o modificas toda la secuencia didáctica, o le borras la palabra visual y le pones auditivo. ¿Sí? A eso se le llama experiencia. Que en mi rancho le dicen colmillo, pero así es. Entonces, yo tengo que tener bien en la mente la coherencia. Si yo voy a desarrollar una secuencia de lenguaje y comunicación o de español, que es lo que yo recomiendo, y le puse que en mi escuela hay biblioteca de aula, hay biblioteca escolar y aparte hay biblioteca municipal a 2 cuadras, y di toda mi clase y nunca usé la biblioteca de ninguna, el evaluador ¿qué va a decir? Porque si hay bibliotecas, no las usas en tus clases. Entonces tengo dos opciones: o incluyo las bibliotecas o borro las bibliotecas que escribí. ¿Ok? Entonces, coherencia entre lo que escribí al inicio y lo que voy a escribir después. Muy bien, continuamos. Ya cuando nosotros desarrollamos nuestro diagnóstico en base a las palabras clave que ya les dimos, con un máximo de 100 renglones o 918 palabras, y ya revisé que las palabras estén integradas en mi diagnóstico, este es un ejercicio de autoevaluación. Haz de cuenta que esta es tu rúbrica y tu diagnóstico es lo que vas a evaluar. Vas leyendo, tengo esta palabra así, tengo esta palabra así, las tengo todas dentro de 918 palabras o 100 renglones. Excelente. Ahora ese es el máximo. Si me salen 800, 900, no pasa nada. 750, pero te aseguro que te van a faltar. Te van a faltar, así es. Entonces, por eso tenemos que ser bien directos y bien específicos. Tratar de. ¿Por qué? Porque el trabajo lo dice, es descripción, describir, nada más. No vas a argumentar, justificar, ni nada. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar a ver la siguiente pantalla. En esta pantalla, que ya la vimos, en donde tenemos un ejemplo de lo que es un diagnóstico, tenemos dos pestañas. La primera pestaña voy a escribir el diagnóstico. En la segunda pestaña voy a escribir la secuencia didáctica tal cual yo la planeé. ¿Es algo bien, maestra, en la foto?
¿Cómo va a ser la planeación? Yo siempre tengo un dicho: con el menor tiempo saca el mayor provecho. ¿Sí? Con el menor tiempo. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestras ocupaciones, nuestros deberes, obligaciones, hobbies, y tenemos nuestro tiempo, que es muy valioso. Entonces, como para, por una desinformación de un video que vi, o de una maestra que dijo, o de X o Y, empezar a hacer trabajo de más, como que no, ¿verdad? Eso es cuando empezaron, no, que tienes que hacer el diagnóstico y debe haber todo esto, y deben de ser tantas cuartillas, y que no sé qué. Sale la plataforma, sale el número de palabras máximo, y órale. No, nos equivocamos, fue un error, tienen que hacerlo así, tienen que hacerlo así. ¿Por qué? Por adelantados. Por eso. Ahora tenemos de aquí hasta 1 de noviembre para subir el proyecto. Que ustedes, yo creo que ya lo van a subir antes de que acabe este mes, sin problemas. ¿Ok? Y después a disfrutar el K1, ¿eh? A disfrutar el K1, ¿cómo no? Entonces, en planeación didáctica, yo tengo que ser así como planeé mis clases, así lo voy a subir. ¿Cuál es la recomendación del maestro Damián? Si dicen de 3 a 5, haz 5. Digo, haz 3, perdón. Haz 3, nada más. No es necesario. La recomendación: la primera secuencia, cada una de las secuencias, una duración de entre 50 minutos y 60 minutos. ¿Sí? En cada una de las secuencias, en cada una de las sesiones que vas a generar. La primera sesión se tiene que ver activación de conocimientos previos y desarrollo de la clase. ¿Sí? Segunda sesión, activación de conocimientos previos y desarrollo de la clase. Tercera sesión, activación de conocimientos previos, desarrollo de la clase y cierre. ¿Ok? Cierre ya del proyecto que hicimos. ¿Lo repito? Sí. Primera clase o primera sesión, activación de conocimientos previos y desarrollo. Segunda sesión, activación de conocimientos previos y desarrollo. Tercera sesión, activación de conocimientos previos, desarrollo y cierre. En la segunda sesión, yo voy a aplicar trabajo colaborativo. ¿Sí? O trabajo en equipo. Voy a que en equipo hagan una actividad. ¿Sí? Que en equipo hagan una actividad, porque ahí voy a tomar mi primera evidencia. ¿Sí? Voy a adelantar aquí a lo que es las evidencias. Cuando trabaje en equipo, yo voy a tomar fotos de este tipo, que sea el aprendizaje esperado, que se vea reflejado en las fotos y que se note el trabajo que están haciendo. Así, una foto así. Eso es lo que yo necesito como evidencia. No voy a poner una así. Pues, ¿qué estás haciendo? Pues no. Entonces, ¿cómo las tengo que poner? Así. Que denote el desarrollo de la actividad, que se vea el trabajo colaborativo y sobre todo que los niños sonrían, que se vean felices, que si no el evaluador va a decir, no, esta maestra los tiene muy tristes, vamos a quitarle la plaza. Se crean. No van a quitar la plaza a nadie, no se apure. Entonces, que denote el aprendizaje esperado. Si el aprendizaje esperado habla del conteo con material concreto, pues ahí están. Que el aprendizaje esperado dice que una maqueta de algo, ahí está. Lo que dice el aprendizaje esperado. El tipo de texto, en el caso del lenguaje de comunicación, que es lo que yo recomiendo que trabajen, el tipo de texto que se denote y que lo están haciendo. Ahora, después de generar en mi plan clase esta segunda sesión, donde voy a tomar esta foto, en esa misma sesión voy a aplicar ya sea una ficha de trabajo, ¿sí? O cualquier tipo de trabajo o de producción que hagan, o la producción que hicieron ahí, ya sea en equipo o individual,
esa va a ser mi segunda evidencia. O sea, la primera, la foto del trabajo en equipo. La segunda, una ficha de trabajo o un ejercicio o lo que hicieron en equipo, ¿sí? O algo que evidencie lo que se hizo en el equipo, y ahorita lo voy a poner más adelante. Esa va a ser mi segunda evidencia, mi segunda fotografía. Ahora, ¿de quiénes voy a escoger? Vas a escoger un trabajo que denote tu trabajo, no vas a escoger al equipo que nadie quiere o a los menos favorecidos, ¿va? Vas a elegir pues un trabajo que denote que están aprendiendo. No es como en el esquema pasado. En el esquema pasado elegías bajo desempeño y alto desempeño, y era forzoso. Ahora no. Ahora tú vas a decir, este trabajo se ve bien, se ve bonito, se ve que están trabajando. Ahí ¿cómo se llama? Lo pongo ahí. Esa va a ser la evidencia. Esa es la segunda evidencia. Ahora vamos a la tercera evidencia. Ya en la tercera sesión, ahora voy a aplicar un cierre o una evaluación individual. Igual va a ser una ficha de trabajo, va a ser una producción escrita, o X o Y, lo que diga tu aprendizaje esperado, pero individual. ¿A quién voy a elegir? A uno de los mejorcitos también. ¿Para qué? Para que denote o tenga las características de 100% del trabajo que se está generando. Se habla de una retroalimentación, pero esta retroalimentación se está mal tomando por los compañeros que creen saber cómo hacer el proyecto de enseñanza y te dicen, vas a poner la foto y debajo de la foto vas a describir qué están haciendo, y luego debajo de la foto vas a escribirle cuál fue el ejercicio que se puso, y luego después de la foto que la retroalimentación. Bueno, esto no es así. El INE no lo pides. El INE lo único que te pide es la imagen donde se está generando el trabajo, o sea, la evidencia. Y dice, puede ser hasta 8 cuartillas. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos ejercicios, ¿sí? Que pues si lo hacen en la libreta, o lo hacen en fichas de trabajo, o son varios, tienes que tomar varias fotos, ¿verdad? Porque no todas van a caber en una. Y eso lo juntas en un archivo de PDF. Pero yo siempre les recomiendo, si van a trabajar en la libreta, vas a tomar la evidencia de la libreta, y lo van a hacer en 2 páginas, ¿sí? Entonces, usa la libreta abierta completamente. No, por aquí, no por acá. ¿Por qué? Porque así le puedo tomar una foto y ya está. En una sola foto caben las 2 páginas. Pero si la tomo así y luego así, tengo que tomar una foto, otra foto, meter las fotos a la computadora, juntarlas, sacar el archivo y subirlo. ¿Vean? Es más problema. Entonces, como yo quiero que no se me enqueaceren en nada y tengan tiempo para todo lo que ustedes quieran y hagan bien su trabajo, vamos a optimizarlo, que son 1 a 8 cartillas. Todos los expedientes de evidencia que nosotros hemos subido siempre son de una imagen, y ese formato fue el que nos ayudó para posicionar a una compañera de Saltillo en el lugar 16 a nivel nacional en el expediente de evidencias. Entonces, les digo, pueden ser 2 páginas, 3 páginas, pero mientras más páginas, más te vas a enqueacerar. ¿Es más correcto? No. Es igual de correcto el que sube 1 al que sube 8. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar con el siguiente paso. Ya sabes, si hay alguna duda, ahí vele apuntando y al ratito la esclarecemos. Ahora pasamos a un punto muy importante y que hasta cierto modo nos va a causar un conflicto. ¿Por qué? Porque te dice, es una planeación y la planeación debe llevar esto, ¿verdad? Y luego dice, haz la tarea evaluativa, y la tarea evaluativa te encuentras con que también te pide lo mismo que te pide como es una planeación. ¿Ok? Pero ¿en qué radica la diferencia? En que cuando es planeación, o sea, aquí en esta viñeta, es literal como tú la planeas, ¿sí? Donde le vas a poner sesión 1, inicio, desarrollo.
Sesión 2, inicio y sus actividades. Sesión 2, inicio y desarrollo, sus actividades. Sesión 3, inicio, desarrollo y cierre, sus actividades. O sea, como tú la haces. La tarea evaluativa ya no. La tarea evaluativa sí conlleva un proceso de explicación. Aparte de describir, vas a explicar. La planeación está hecha en presente, ¿sí? Y sin que intervenga alguna situación externa, por ejemplo, la organización que tienes en el grupo al momento de iniciar la clase. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque planear significa diseñar algo que todavía no está aplicado, ¿sí? Cuando yo describo en este punto de la tarea evaluativa, ahora sí puedo integrar elementos sobre lo que ya elaboré o lo que ya hice, ¿sí? Lo vamos a describir. Vamos a ver ya con un ejemplo palpable cómo es que se va a redactar o cómo es que se va a solucionar la tarea evaluativa. Aquí las tenemos. Tarea evaluativa en el momento 1, ¿ok? De acuerdo con el diagnóstico que presentó el grupo, elabore la planeación de la secuencia didáctica de 3 a 5 clases a partir del aprendizaje esperado. En la planeación, la secuencia didáctica incluye los siguientes elementos. Y nos va a mencionar los elementos, como les dije, que ya nos habían mencionado en la planeación, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos elementos llevan una planeación. Pero en este caso, como la tarea evaluativa tiene también que resolverse y también tiene un número de caracteres, así como aparece aquí la 1, la 2 y la 3, ¿cómo voy a llenar la tarea evaluativa 1? Si me habla elementos curriculares, el enfoque didáctico de la asignatura, la competencia y el aprendizaje esperado. En la planeación, ¿sí? En la planeación yo ya los puse. ¿En dónde van esos? En la parte de los datos, ¿verdad? En la parte de los datos yo ya puse la asignatura, que la competencia que se va a favorecer, ya puse el aprendizaje esperado, que es lo más importante, el contenido, etcétera. Pero aquí lo que me pide es que yo diga, ¿sí? O que yo argumente, ¿sí? ¿Cuál es la relación que tiene? Por ejemplo, si el aprendizaje esperado es la elaboración de la noticia, ¿sí? La elaboración de la noticia, y el contenido es las preguntas qué, cuándo, cómo, dónde, ¿qué relación tiene el contenido con el aprendizaje esperado? Pues que esos cuestionamientos te llevan a la información de la noticia. ¿Sí me explico? Por eso elijo ese contenido y por eso elijo ese aprendizaje esperado. Por eso yo les digo que yo recomiendo español, porque español es más, el 90% de los aprendizajes esperados y los contenidos sí empatan. En matemáticas a veces tenemos contenidos que no van con el aprendizaje esperado. Para las compañeras de preescolar pues no es tanto problema, porque manejan solamente aprendizajes esperados, pero para los que somos de primaria o secundaria sí, ¿ok? Entonces yo tengo que explicar por qué esa relación que existe. Cuando hablamos de actividades de aprendizaje para el desarrollo del contenido y cumplimiento de los aprendizajes esperados organizadas en los momentos de inicio, desarrollo y cierre, yo voy a decir por qué la primera sesión es inicio y desarrollo, la segunda sesión inicio y desarrollo, y la tercera sesión inicio, desarrollo y cierre. Les voy a decir el por qué. Toda secuencia debe de llevar siempre un inicio, ¿ok? Ojo con lo que estoy diciendo, porque son palabras que vas a utilizar. Toda secuencia tiene un inicio, no importa si es un proyecto. El desarrollo es el que lleva diferentes momentos de evaluación formativa. El desarrollo, por eso el desarrollo lo tenemos en las 3 sesiones, que el desarrollo es donde se ligan cada una de las sesiones. Ayer si voy a ver los números de 1 al 100, en la sesión 1 vi al 30, en la sesión 2 empiezo en el 31, me quedé en el 75, en la sesión 3
inicio en el 76 hasta el 100, ¿verdad? O sea, eso es lo que se liga, el desarrollo de cada una de las sesiones es lo que va ligado. Y el cierre es lo que a mí me va a decir si se logró o no se logró el aprendizaje esperado. Recordando que el aprendizaje esperado es el centro de mi planeación y de mi evaluación. El aprendizaje esperado. Muy bien. Entonces, en el rubro de las tareas evaluativas, yo voy a describir y explicar el uso que le di a cada uno de los aspectos. Vamos a ver la 2. Aquí vamos a ver todas las tareas evaluativas. No nos vamos a brincar ninguna. Con las actividades que incorporan la planeación de su secuencia didáctica, atienden las características de aprendizaje, de desarrollo y aprendizaje de sus alumnos de primaria, así como los contextos escolar, familiar, sociocultural, identificados en su diagnóstico. ¿Qué voy a argumentar yo? Aquí es muy sencillo. ¿Con qué va a iniciar? Esto sí quiero que lo escriban. ¿Con qué va a iniciar el texto de la segunda tarea evaluativa? Voy a decir: las actividades con las que atendí las características de mis alumnos fueron, voy a decir otra vez, las actividades con las que atendí las características de mis alumnos fueron y voy a decirles 3 palabras clave. Vinculé, es la primera, vinculé, eso debe de estar, vinculé. Utilicé. Y desarrollé, son 3 palabras clave. Vinculé, ¿por qué? Vamos a verlo aquí, lo vemos en las tareas evaluativas 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Primero, ¿cómo vinculé las características con mi planeación? ¿Qué es lo principal que voy a vincular? Estamos en el 1. ¿Qué es lo principal que voy a vincular? Los estilos de aprendizaje y las etapas del desarrollo según Jean Piaget. Es lo que debo, de ahí no me puedo salir, es lo principal, lo primero. Los estilos de aprendizaje y las etapas del desarrollo. Posteriormente, en la 2, que voy a mencionar la relación del nivel socioeconómico con los materiales que solicito. Nivel socioeconómico con los materiales que solicito. Y en la tercera, voy a hablar exclusivamente de las características específicas de mis alumnos en orden de alguna deficiencia o alguna discapacidad. ¿Ok? O sea, acá arriba hablo en general, en el 1, y en el 2 hablo en específico. ¿Qué tipo de alumnos voy a tomar para este punto 3? Los que realmente se consideren. Si tengo ahí un alumno que es bien chiflado y no me deja trabajar y pareciera que es de apoyo, pero en la realidad está chiflado, ese no se merece estar ahí, ¿sí? No merece que lo mencionemos. ¿Quién va a merecer que lo mencione? Quien realmente sí necesita una adecuación curricular. Si me voy a meter en la bronca de mencionar adecuaciones curriculares, lo voy a hacer con quien realmente sí lo amerita. ¿Ok? No lo voy a hacer ahí nomás porque un niño que lo chifla en su casa y aquí viene y me descontrola todo el grupo. Ahí no me conviene mencionarlo. ¿Por qué? Porque también es una característica importante, si lo voy a mencionar y si lo voy a tomar, cuál es la deficiencia o el problema que presenta ese alumno, ya sea que no hable español, que hable dialecto, ya sea que tenga alguna deficiencia, ¿sí? Que las barreras para el aprendizaje y la participación sean muy marcadas en ese alumno.
hablamos de autismo, síndrome de Down, Asperger, parálisis cerebral, problemas visuales, así es. Y aquí viene la otra recomendación. Si yo soy capaz de identificar ese problema, si yo soy capaz, o bien si tengo un maestro de apoyo que me ayude, está el problema, con tal situación, o sea, describir primero la problemática. Y si yo soy capaz, junto con el maestro de apoyo, o yo solo soy capaz de generar la adecuación curricular en mi plan clase, integro esa información al proyecto. O sea, todo eso se lo tengo que hacer ver al evaluador. A ver, yo digo que estoy favoreciendo los auditivos. ¿Cómo los estoy favoreciendo? Bueno, hice explicación oral, hicimos lectura comentada, hicimos participaciones o exposiciones orales de los alumnos, hicimos trabajo colaborativo, hicimos un debate. ¿Sí me explico? Todo lo que favorece a los auditivos. Y en preescolar, que impera mucho lo kinestésico, de igual forma. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Que voy a entrar realmente a un análisis de mi práctica docente, que eso es lo que quiere el INE. Que te des cuenta que tienes alumnos auditivos y todas tus clases son visuales. Es lo que quiere que te des cuenta. Entonces, voy a analizar mis actividades y ver si realmente estoy favoreciendo el estilo de aprendizaje de mis alumnos. Entonces, en este punto yo los voy a describir. En el segundo, ¿de qué manera las actividades planeadas responden al enfoque didáctico de la asignatura? El proyecto de enseñanza no delimita el proyecto de enseñanza no delimita la asignatura o el campo de formación que yo antes era español o matemática, ¿sí? O lenguaje y comunicación y pensamiento matemático. Ahora no, ahora tú dices, de ciencias, de biología, etc. Yo lo que recomiendo es lenguaje y comunicación o español, ¿sí? Pero aquí no lo delimita. ¿Cuál es la asignatura o el campo de formación? ¿Ok? Entonces, ¿qué es? Al momento de yo elegir la clase, al momento de yo elegir lenguaje y comunicación o español, yo sé que el enfoque es comunicativo, eficiente y eficaz. ¿Ok? Comunicativo, eficiente y eficaz. ¿Cómo es eso? Que los alumnos se comuniquen. Si yo desarrollo mi clase, ¿sí? Y en toda la clase no dejé que ellos platicaran, dialogaran, conversaran, intercambiaran ideas, a través del lenguaje oral y escrito se comunicaran, entonces estoy faltando al enfoque. Pero aquí es donde viene el por qué les digo yo que es más sencillo el lenguaje y comunicación o español. ¿Por qué? Porque es más fácil cumplir el enfoque del español, hacer que ellos se comuniquen e interactúen, que cumplir el de la matemática. Porque el enfoque de la matemática, ¿cuál es? Solución de problemas. Pero no es una solución de problemas de decirles, aquí está el problema, este es el algoritmo, así se resuelve, háganlo. No. El enfoque de la matemática, tú tienes que ser un docente que estés 100% de acuerdo en que tus alumnos pueden desarrollar sus propios métodos para solucionar problemas. Que hay diferentes formas de solucionar un problema y que incluso esos métodos que ellos utilizan pueden ser mejores que los tuyos. Si vas a planear una secuencia didáctica que esté 100% acorde al enfoque de la matemática y dejes fuera los algoritmos, las mecanizaciones, las repeticiones, y el que tú les digas qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, dónde hacerlo y por qué hacerlo, adelante.
Si no, yo te digo, vamos a elegir lenguaje y comunicación. ¿Por qué? Porque es más sencillo hacerlos que se comuniquen, que interactúen, que dialoguen, que conversen, que expresen. ¿Sí me explico? Muy bien. Y por último, ¿por qué las actividades de su secuencia didáctica favorecen el logro del aprendizaje esperado? Aquí voy a poner una cita, ¿sí? ¿La cita cuál es? Según el principio pedagógico número 5, principio pedagógico 5, esa va a ser mi cita. Según el principio pedagógico 5, el centro de planeación es el aprendizaje esperado. Entonces, mi secuencia didáctica, según el principio pedagógico 5, el centro de mi planeación es el aprendizaje esperado. Principio pedagógico número 5. Entonces, iniciando con esta cita, yo voy a desarrollar el por qué el aprendizaje esperado se cumple, o por qué la secuencia didáctica va a cumplir el aprendizaje esperado. Y aquí volvemos al tema de la coherencia. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener bien en la mente. Si el aprendizaje esperado dice, identifica las partes de un tríptico, el producto final no puede ser la elaboración de un tríptico. Ojo con eso. Si el aprendizaje esperado dice, identifica las partes del tríptico, la última actividad y la más difícil debe de ser, identifica las partes de un tríptico. Que haga eso el alumno. Me comentaba una compañera maestra, dice, es que nosotros estamos con el plato buen comer. Ok, ¿y cuál es el aprendizaje esperado? Dice, no, el aprendizaje esperado es que comparen los valores nutrimentales de los alimentos. Ok, ¿y cuál es su última actividad? ¿Cuál es la actividad de cierre? Que elaboren un menú. Entonces, no es coherente. Si el aprendizaje esperado es, porque elaborar un menú es mucho más difícil que simplemente comparar los valores nutrimentales. O sea, nos estamos hablando de niveles taxonómicos distintos, según la taxonomía de Bloom. Entonces, si dice, compara las características de los valores alimenticios, etcétera, ¿cuál va a ser la evaluación final? Pues una ficha de trabajo donde el alumno compare las características de dichos valores nutrimentales. Pero nosotros tenemos algo que nos sucede, no sé si ustedes lo han pensado, o sea, pues, que dice, a ver, identifica las partes de un cuento. Niños, hagan cuentos. Identifica las características de la noticia. Niños, vamos a hacer noticias, tráiganse noticias. Identifica las partes del cartel, vamos a hacer carteles. Ay, con cartulina, no se puede hacer cartel con otra cosa, ¿eh? Y todos los carteles tienen que ser con cartulina. Entonces, caemos en esos errores de ver en el aprendizaje esperado un tipo de texto y querer elaborarlo. Entonces, no, el evaluador no puede ver eso de ti. El evaluador va a revisar que si dice el aprendizaje esperado identifica, tu actividad final va a ser que identifique. No que elabore, que genere, que reflexione, que justifique, que nada. ¿Por qué? Porque el aprendizaje esperado es el centro de la planeación. Muy bien, entonces esos tres aspectos son los que yo voy a describir en esta tarea evaluativa. Vamos a ver ahora las características específicas del número de palabras y de renglones. Recuerda que esto es como el Big Brother, las reglas cambian y ahorita pueden estar cambiando, esperemos que ya no cambien, pero en este momento así son las cosas. Aquí hay una situación muy importante que tenemos que tener. El diagnóstico, como lo maneja aquí, el diagnóstico es hasta 100 renglones o 918 palabras, ¿sí? Nada más que también nosotros tenemos que respetar. Yo les recomiendo que respetemos más la cuestión de las palabras que de los renglones, que no es lo mismo hacer 100 renglones en Verdana 11 hacer 100 renglones en Verdana 8. ¿Cuál es la tipografía del proyecto de enseñanza? Es Verdana 11.
es en la que está Verdana 11. Entonces, yo cuando haga mi texto ¿cómo se llama? En Word, para después copiarlo, voy a ponerle Verdana 11, ¿ok? Y al momento de vaciarlo, me va a dar el formato. Y si tú quieres, antes de que lo copies a la plataforma, de que copies y pegues, revisa en la plataforma, escribes una palabra cualquiera, cópiala y pégala en Word, y luego la seleccionas y te va a dar la tipografía, en qué tipo de letra está, ¿ok? Pero hasta ahorita es Verdana 11. Entonces, aquí es una puntualización porque a veces surge la duda de que, a ver, el diagnóstico, pues aquí no está tanto problema porque es un diagnóstico, nada más. Tu diagnóstico debe tener 218 palabras. La planeación didáctica, pues también es una planeación, no es una sola parte, debe de tener máximo 4.392 palabras. Pero las tareas evaluativas son 3. ¿Van a ser 4.393 palabras por las 3 o cada una? Bueno, la respuesta es por las 3. ¿Ok? Mi texto en las 3 tareas evaluativas del primer momento debe de tener un máximo de 4.393. Si hago 2.000, si hago 3.000, no hay ningún problema. 3.500, no hay ningún problema. ¿Ok? El máximo es 4.393 palabras. Eso es en el momento 1 y las 3 tareas evaluativas, porque imagínate hacer 400 renglones de cada una. Es difícil, ¿no? Entonces, la tarea evaluativa del momento 1, las 3 tareas en total deben de sumar 4.393. 4.300, aquí está, 93. Lo máximo. Si son 4.000, muy bien. 3.500, muy bien. Ya si hiciste 1.000, pues ya Dios te ayude, ¿verdad? Pues sí. Muy bien, ahora vamos al momento 2. Ya sabes, si tienes alguna duda sobre el momento 1, ponlo ahí en un post-it y ahorita las despejamos antes de terminar, antes de concluir. Momento 2. En esta parte vamos a ver una pantalla como la siguiente, con solamente 3 recuadros: instrucciones, la carga de la evidencia y las tareas evaluativas. Las evidencias están descritas en este recuadro: la 1, la 2 y la 3. La 1 es una que evidencie la organización del grupo. La 2, que evidencie alguna técnica o instrumento utilizado a lo largo de la intervención. A lo largo significa que no es al inicio ni es al final, es durante, ¿verdad? Eso significa. Y una evidencia en la que se dé cuenta de la retroalimentación proporcionada. Son 3 evidencias y aquí las vamos a ver ahorita. Vamos a tener un recuadro como el siguiente, en el cual en la parte en blanco va a aparecer un botón donde dice agregar evidencias. ¿Ok? Ese es el recuadro. ¿Cómo se va a llenar el recuadro? Porque también aquí había otra situación donde decían, no, es que a la imagen le tienes que poner una descripción y tienes que poner no. Y ese error también lo cometían en el 2015, que querían ponerle en la imagen la información. No, la imagen es solo la imagen, porque la información se llena después, ¿sí? La información se llena después. Aquí tenemos ya unas evidencias ya subidas y ya descritas, en donde vemos las 3 evidencias, la acción realizada, que la acción realizada es una descripción breve, que yo les recomiendo escribir el aprendizaje esperado, ¿sí? En la acción realizada, escríbele el aprendizaje esperado o escríbele el nombre de la actividad. Por ejemplo, si van a hacer, si es una foto de una maqueta, pues le ponemos la elaboración de la maqueta de tal, ¿verdad? O sea, ser específico. Ahí no vas a ponerle nada más, ¿sí? Y luego, ahora sí, ¿dónde va?
Ya después de que subí el archivo y donde se ven los PDFs, ahora sí, ya va la descripción de la acción realizada. ¿Y qué voy a escribir en la descripción de la acción realizada? Pues nada más y nada menos que la actividad, ¿sí? Justo como la tengo en el plan clase. Lo puedo copiar literal o lo puedo poner en forma narrativa, ¿sí? Así lo puedo hacer. Si acá le puse es la elaboración de la maqueta de un volcán, acá la voy a poner los alumnos organizados en equipos de 6 personas, ¿sí? Con los materiales tal y tal, proporcionados algunos por mí y otros por los padres de familia, elaboraron en el tanto tiempo. ¿Me explico? Como lo tienes en el plan clase, así como lo tienes en el plan clase. ¿Le puedes poner algunas palabras? Sí, le puedes poner algunas palabras. Nada más aquí, ¿yo qué es lo que tengo que respetar? Tengo que respetar que la descripción breve va a tener solamente 83 palabras, al igual que la acción realizada, como lo vemos aquí, ¿sí? Eso lo tengo que respetar. Y al finalizar, en lo que es la descripción de la descripción de la acción realizada, también va a llevar 83 palabras, ambas. Entonces, ¿de qué me encuentro? Que no es algo frondoso, algo que vaya a tener que estar describiendo, que necesite toda una página para describir. ¿Cuántos renglones me está marcando? Cuando era el módulo 15 sucedía que también la evidencia se describía y te daba un cuadrito. Entonces llegaban compañeras conmigo para que las asesorara y me decían, no, aquí está ya, fui a un curso no sé en dónde, aquí está ya mi evidencia, o sea, la foto, la imagen, y aquí están ya las descripciones. Oye, una o dos páginas de descripción, cuando la descripción en aquel entonces, no la anoten para que no se confundan, la descripción en aquel entonces era simplemente poner el aprendizaje esperado, el bloque, el grado, bloque, fecha, si era alumno o alumna de alto y bajo, el género y su edad, era todo. Y saben que llegaban conmigo así, con las 2 o 3 páginas de la descripción de la evidencia. ¿Queremos hacer trabajo de más? No, nadie, ¿verdad? Entonces, yo lo único que me voy a limitar en estas descripciones son a estas 83 palabras. ¿Cómo van a ser las evidencias? Ya vimos la evidencia que debe ser la primera evidencia, donde es la organización. La evidencia durante el trabajo y la final debe de llevar el enfoque formativo de la evaluación. Los que ya fueron al curso, que ya tomaron el curso conmigo, ya deben de saber que el enfoque formativo de la evaluación lleva 4 aspectos. Se los voy a decir a los que no los conozcan. ¿Cuáles son esos aspectos? El primero, esto es nada para primaria y secundaria, preescolar no me la anoten. El primero, evaluación numérica, es el primero, numérica. El segundo, frase motivacional, este sí es para preescolar y primaria y secundaria, frase motivacional. Tercero, área de oportunidad, y entre paréntesis le voy a poner lo que hiciste, no, pues lo que puedes mejorar. Lo que puedes mejorar es el área de oportunidad, lo que puedes mejorar. Y el cuarto es la fortaleza, que entre paréntesis es lo que hiciste bien. ¿Ok? Lo voy a repetir. La 1 es la sumativa, la 2 es la frase motivacional, 3, área de oportunidad o bien lo que puedes mejorar, y 4, la fortaleza o bien lo que hiciste bien. Aquí al frente vamos a ver unas evaluaciones bajo este enfoque que se llama enfoque formativo, que es principio pedagógico número 7, enfoque formativo de la evaluación. ¿Cómo es? En este caso traigo de preescolar y de primaria, ¿sí? Y de secundaria. Para los compañeros de preescolar, nosotros debemos de saber y respetar el grado de maduración que tienen en cuestión de lectoescritura. Si el grado que tengo, pues primero, segundo o tercero de preescolar,
aún los alumnos, según el plan de estudios, no adquieren la lengua escrita, ellos no pueden escribir en la evidencia, ¿sí? Eso también lo viene claro. Por eso, yo genero una evidencia o una ficha de trabajo donde requiere el menor esfuerzo, ¿sí?, en cuestión de escritura de mis alumnos, y respetando siempre el aprendizaje esperado. Posteriormente, en un cuadro de observaciones, o puede ser en un cuadro de observaciones o al aire, se le escribe hacia el padre de familia las fortalezas y debilidades del niño, ¿sí? ¿Por qué no se le escribe hacia el niño? Porque no sabe leer. Estos son dos tipos de evidencias. Aquí tenemos un alumno que tuvo error, un alumno que lo hizo bien, todo completamente. Eso es para preescolar. Aquí no tiene la evaluación numérica. Y luego tenemos para primaria y secundaria una evidencia en la libreta, o puede ser también impresa, ¿sí? O igual, nosotros cuando subíamos evidencias, subíamos un cartel. Es que las aprendizajes, pero eran los carteles. Bueno, el cartel era la evidencia, la subías. O una producción escrita, o una ficha de trabajo, o un diagrama, o un esquema, o un herbolario. Una vez nos tocó subir un herbolario, ¿sí? Entonces, la evidencia simplemente debe de justificar tu trabajo y que se cumplió el aprendizaje esperado. En este caso tenemos lo que ya les comenté: numérica o sumativa, frase motivacional, lo que hizo bien o fortaleza, y lo que puedes mejorar o área de oportunidad. Pero ¿qué le voy a poner? ¿Qué voy a tomar en cuenta? El aprendizaje esperado, ¿sí? Si aquí dice, incluiste algunas de las características del cartel, ¿cuál creen que es el aprendizaje esperado? Identificar las características del cartel, ¿sí? Igual acá de este lado tenemos a un alumno que pues no tuvo errores, tiene su evaluación sumativa, pero pues aquí tiene su frase motivacional, pero pues aquí no tiene áreas de oportunidad, porque todo lo hizo bien. Es lógico, ¿verdad? Entonces, ¿qué le pusieron? Lograste utilizar cada una de las características que debe llevar un cartel para hacer el borrador. Pues ya desde aquí nos estamos dando cuenta cuál es el aprendizaje esperado, y el evaluador se está dando cuenta. Además, el aprendizaje esperado habla sobre la elaboración de un borrador, ¿sí?, utilizando las características del cartel. Estás cumpliendo. Eso se le llama coherencia. Estás siendo coherente entre el aprendizaje esperado y la evaluación formativa que estás generando. Entonces, estas evidencias van a ir en la evidencia 2 y en la evidencia 3. En la evidencia que se hace por equipo, que te dije en la segunda sesión, vas a escribir sus áreas de oportunidad y fortaleza en lo general, no les vas a poner a cada uno, ¿verdad? Y en la última, en la tercera sesión, ahí sí es individual. A eso es a lo que hacen referencia a los comentarios que dicen que le tienes que poner las evidencias, pero no saben cómo es o qué es el enfoque formativo. Por eso te dicen, es que se lo tienes que poner aparte. ¿Qué es el enfoque formativo de la evaluación? Simple y sencillamente que el alumno en la inmediatez se dé cuenta de sus áreas de oportunidad y fortaleza. Eso es el enfoque formativo, y eso se le llama retroalimentación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos son los tipos de evidencia. Ya también sabemos cómo son las descripciones. Ahora vamos a las tareas evaluativas. Tareas evaluativas de momento 2. Les va a aparecer un recuadro como este, igual con 3. Y de la misma forma lo podemos hacer en cuestión narrativa, ¿verdad? Tampoco tenemos que, las preguntas guía que nos dan las tenemos que desarrollar así tan específicamente.
Vamos a ver qué es lo que me dicen las preguntas guías del momento 2. Primero, ¿de qué forma la organización que hizo de los recursos, tiempo, espacio y materiales disponibles en el contexto escolar atendió las necesidades educativas y la diversidad de sus alumnos para favorecer el logro de los aprendizajes esperados? Considera los ajustes realizados en su planeación durante la implementación, sustente su respuesta en la primera evidencia seleccionada. Si tú te fijas, esta tarea evaluativa va directamente ligada con la primera evidencia. Entonces, cuando yo les ponga la foto de la primera evidencia, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a decir por qué los estoy poniendo en equipo, o por qué genero trabajo colaborativo, que esa es la palabra que va a llevar nuestro proyecto. Nosotros no podemos poner trabajo en equipo, debemos que poner trabajo colaborativo, ese es el término, ¿ok? ¿Por qué los puse que interactúan en trabajo colaborativo? En el caso de lenguaje y comunicación español, la respuesta es clara: para cumplir con el enfoque, ¿ok? Para cumplir con el enfoque se generan diversas formas de organizar el grupo. Una de ellas es el trabajo colaborativo, ¿ok? El grupo se organiza de esa forma. Y ahí vamos a integrar también respetando las características de convivencia de los alumnos. ¿Por qué las características de convivencia? Porque también nosotros tenemos detectados quiénes son los platicadores, ¿sí? Quiénes son los que no hacen nada, quiénes que son los que sí hacen, los que sí trabajan. Entonces, yo como docente tengo que equilibrar, ¿sí?, los equipos de trabajo, los tengo que equilibrar. Entonces yo ahí voy a explicar cómo hice este equilibrio. Ahora, mucho mejor si di roles en el equipo. ¿Qué son los roles? No son los glaseados, eso no. No, los roles son, pues, el que va a revisar el tiempo, el que va a revisar la limpieza, el que va a conseguir la información, el que va a hacer el trabajo manual. ¿Me explico? Pues vamos a utilizar roles, y si lo hago así, también aquí lo describo, ¿sí? Si vas a utilizar el trabajo en roles, se debe de observar en los alumnos pues algún gafet, ¿sí? Algún gafet o algo que lo identifique como el que va a checar el tiempo o como el que va a hacer X o Y cosa, ¿ok? Eso es lo que va en este punto. Muy bien. Siguiente. ¿De qué manera utilizar los materiales didácticos que nos permitió atender la diversidad de nuestros alumnos? En esta situación nosotros debemos de hacer mención que los materiales didácticos son claros y de utilidad para todo el grupo. Claros y de utilidad para todo el grupo. Claros y de utilidad para todo el grupo. Aquí podemos nosotros meter ahí una cita o un argumento basado en el principio pedagógico 6, o la normalidad mínima de operación escolar. Principio pedagógico 6 o la normalidad mínima de operación escolar. ¿Qué rasgo de la normalidad mínima? El que dice que el maestro debe involucrar a todos los alumnos en la clase. El maestro debe involucrar a todos los alumnos en la clase. ¿De
qué forma utilicé el tiempo? Pues bueno, ahí voy a argumentar o explicar que el tiempo adecuado que yo definí, pues es el que se establece, ya sea 50 minutos por sesión o 60 minutos por sesión, y defender que es el tiempo adecuado para el desarrollo del aprendizaje esperado en cuestión. Debo defenderlo. Y en la siguiente, los ajustes que realizó, o sea, las adecuaciones curriculares. De la misma forma, vamos a encontrarnos que es algo repetitivo, y sí, en determinado momento yo pienso que a lo mejor a ustedes se les puede generar dudas de que, otra vez voy a escribirlo. Pero es que así está formado el proyecto. Ya yo creo que a lo mejor estos errores que están viendo en este esquema, pues ya para los compañeros que van a presentar en julio del año que entra, ya a lo mejor los cambian, pero al menos a nosotros ahorita no. Entonces, nuevamente, voy a describir qué adecuaciones curriculares generé. Si mencioné en el diagnóstico o en la planeación alguna adecuación curricular, aquí tengo que justificar por qué lo hice. Si no lo mencioné, no justifico nada, ¿ok? No justifico. Ahora, pero sí puedo justificar otro tipo de adecuaciones. Por ejemplo, si tu escuela tiene un mes sin luz, ¿sí? Pues es lógico que no vas a poder utilizar videos, por ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, si hay factores externos que te hagan que no uses un tipo de material, aquí se menciona que el INE se dé cuenta de las situaciones en las que trabajas, que se dé cuenta de las carencias que tienes en el trabajo, ¿sí? Que se dé cuenta que no implementaste o que tuviste que cambiar la actividad por esta situación ajena a mí y a mi grupo. Por ejemplo, pudieran decir los compañeros de primaria, tuve que utilizar en toda mi clase fichas de trabajo impresas por un servidor o fotocopias porque no me han llegado los libros y no pude retroalimentar el aprendizaje esperado. Ok, entonces, si hay situaciones externas ajenas a mí, yo las voy a mencionar para que el INE se dé cuenta cuál es la situación en la que yo trabajo. Tarea evaluativa número 5. ¿De qué forma la estrategia de evaluación implementada le permitió identificar el nivel de logro de aprendizaje de sus alumnos? Vamos a sustentar la segunda evidencia. ¿Cuál es la segunda evidencia? Pues la evidencia que hicimos en el proceso, ¿sí? La evidencia que hicieron a nivel grupal o individual, como tú la quieras generar, pero que sea en la sesión 2, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a manejar en esta tarea evaluativa 5? ¿Qué acciones e instrumentos realicé durante la implementación de la secuencia didáctica? Aquí voy a mencionar sobre la evidencia 2, ¿cuál es el instrumento y cuál es la estrategia? ¿Sí? ¿Cuál es el instrumento y cuál es la estrategia? El instrumento es que utilicé una rúbrica, una lista de cotejo, o etcétera. Y la estrategia es si utilicé una ficha de trabajo, la elaboración de un tríptico, un mapa conceptual, etcétera. O sea, el tipo de texto o la producción que hicieron los alumnos. Entonces, aquí va a ocurrir algo muy importante, que al momento yo decir, como instrumento utilicé la rúbrica y como tipo de texto el tríptico, o la estrategia de evaluación el tríptico, perdón. Bueno, tú le tienes que contar, así te lo pongo para que más o menos lo tengamos bien presente, tú le tienes que contar al evaluador cómo es esa rúbrica y cómo es ese tríptico. Porque acuérdate que el evaluador no es vidente ni es Nostradamus. El evaluador no sabe
cómo es la rúbrica que implementaste. El evaluador no sabe cómo es el tríptico que realizaste o la ficha de trabajo. Entonces, aquí podemos decir, pues es muy fácil, nomás digo el tríptico y la rúbrica. No, tienes que describir cada uno de ellos. ¿Cómo son? ¿Cuántas preguntas? Si es una ficha de trabajo, ¿cómo se compone? Se compone de instrucciones. Estas son las instrucciones. Tiene 4 preguntas. Estas son las 4 preguntas. Tiene este ejercicio. Así es este ejercicio. Hacérselo que el evaluador se lo imagine. Posteriormente, ¿qué elementos tomó en cuenta para seleccionar las acciones? Aquí en qué elementos yo puedo justificarlo nuevamente con el principio pedagógico número 7, donde digo que el centro de la evaluación es el aprendizaje esperado. El centro de la evaluación es el aprendizaje esperado. Y una vez haciendo esta cita, voy a explicarle al evaluador que por eso hice X o Y actividad y utilicé X o Y instrumento. ¿Ok? Eso es lo que le voy a decir al evaluador. ¿Por qué consideras que las acciones, técnicas e instrumentos permiten identificar los avances en tus alumnos? ¿Por qué consideras? Entonces, aquí yo lo que voy a mencionar es que le voy a explicar al evaluador que en el proceso, a mitad del proceso o durante el proceso, utilizando la evaluación formativa, observo las áreas de oportunidad y fortalezas de mis alumnos. ¿Ok? Observo las áreas de oportunidad y fortalezas de mis alumnos. Y puedo manejar también esto literalmente, considerando pertinente dicha estrategia y dicho instrumento. ¿Es repetitivo? Sí, es repetitivo. Pero si lo dejas así, totalmente descrito, como yo te lo estoy diciendo, es correcto. Y si dices, no, quiero hacerlo de forma narrativa para evitar repetir tanto palabras, etcétera, lo puedes hacer y también es correcto. Pero si no te quedas en qué hacer, simple y sencillamente menciona lo que te acabo de dar y con eso ya es correcto la tarea evaluativa. Y la número 6, ¿de qué evidencia creen que sea? Pues de la 3. ¿Okay? Ya hicimos la primera evidencia, la segunda evidencia y la tercera evidencia. ¿Qué vamos a decir de la tercera evidencia? Esta se va a parecer mucho a lo que escribimos en la segunda evidencia. ¿Ok? Se va a parecer. Nada más que recuerda que la segunda evidencia puede ser colectiva. ¿Sí? Podemos hablar de la detección de tales fortalezas sobre todo el grupo o la mayoría del grupo y tales debilidades. Pero ya en la tarea 3 ya no. Ya hablo exclusivo y específicamente del alumno que yo seleccioné. ¿Ok? ¿Y en qué me voy a guiar? En lo siguiente. A partir de los resultados, ¿qué acciones voy a realizar para que los alumnos conocieran sus fortalezas y áreas de oportunidad? Pues ahí está muy claro. ¿Qué acción utilicé para que mis alumnos supieran sus fortalezas y áreas de oportunidad? Se las escribí en su evidencia. ¿Sí? Se las escribí o se las expresé, o como le quiera decir, en su evidencia. Ahí están plasmadas para que el alumno en la inmediatez, se dé cuenta. Para que el alumno en la inmediatez se dé cuenta y fortaleciendo, ¿cuál enfoque? El enfoque formativo de la evaluación.
favoreciendo el enfoque formativo de la evaluación. ¿Qué tal? El enfoque formativo de la evaluación. En el caso del preescolar sería que el padre de familia. Pues, al final, vamos a la pregunta, ¿ok? Entonces, favoreces el enfoque formativo de la evaluación, ¿ok? Muy bien. ¿Y de qué forma la retroalimentación que proporcionaste ayudó a superar sus dificultades y lograr los aprendizajes esperados? ¿De qué forma? De la forma en que al momento de conocer sus áreas de oportunidades y fortalezas, tiene la oportunidad de poner en práctica nuevamente, las actividades para conseguir el aprendizaje esperado. Recuerden que el centro de mis clases siempre es el aprendizaje esperado, y el centro de mi evaluación siempre es el aprendizaje esperado. Y si hay que recordárselo al evaluador, se lo recordamos ahí en la tarea evaluativa. No lo dice el profe Damián, lo dice el plan de estudios 2011 en el principio pedagógico número 5. ¿Ok? Muy bien, ahorita ya lo exclusivo de preescolar, ahorita lo comento al final, para que me esperen tantito. Y por último, ya cuando no hay que subir nada y cuando pareciera que ya todo está dicho, pues no, te ponen otra tarea para otro momento más, con otras tareas evaluativas. Pero ¿esto qué implica? Implica ahora ya no hablar tanto de lo que hice, lo que pasó, lo que yo considero importante o no importante en determinado momento, sino ya ahora me toca reflexionar y analizar. ¿Sí? Y en este momento vamos a utilizar mucho el lenguaje a futuro. ¿Sí? Lenguaje a futuro, lenguaje en presente. Vamos a analizar cuáles son estas tareas evaluativas o estos momentos que tenemos aquí en el momento 3 de estas dos tareas evaluativas. Primero, explicar los resultados de nuestra intervención a partir del nivel de logro de los aprendizajes de los alumnos. Para dar respuesta a la tarea evaluativa debemos de considerar lo siguiente. ¿Qué vamos a considerar? ¿De qué forma las acciones de su intervención favorecieron el logro del aprendizaje de los alumnos? ¿Ok? Aquí, ¿en qué me voy a basar yo para poder dar respuesta a esta pregunta de la tarea evaluativa 7? ¿Qué acciones? Primero, el respeto a las características de mis alumnos. 2. El respeto a las características de mis alumnos. 2. La utilización de diversas formas de organizar el grupo. La utilización de las diversas formas de organizar el grupo. 3. Tomar como centro de la planeación y de la evaluación el aprendizaje esperado. Tomar como centro de la evaluación y de la planeación el aprendizaje esperado. Y por último, utilizar el enfoque formativo de la evaluación. Utilizar el enfoque formativo de la evaluación.
En la siguiente pregunta, ¿hubo diferencias en el nivel de logro del aprendizaje de nuestros alumnos? En base a la respuesta que yo dé, va a ser la bronca en la que me voy a meter. ¿Sí? Si yo digo que sí hubo diferencias, tengo que mencionar cuáles fueron y por qué fueron así. Y si digo, no, pues las diferencias fueron porque hay alumnos que presentan retraso, rezago, etcétera, te vas a tener que regresar punto por punto hacia atrás. ¿Por qué no pusiste que había alumnos de rezago? ¿Por qué no hiciste las adecuaciones de los alumnos de rezago? Y ya llegando a este punto, dime qué fue lo que hiciste con los alumnos de rezago. Si te fijas cómo es la coherencia que les digo, si yo en este punto ya que ya estoy terminando, digo, no, si hubo diferencias, unos no aprendieron muy bien, es que son alumnos de rezago, el evaluador va a decir, ¿y por qué en todo el maldito proyecto no me pusiste que había alumnos de rezago? ¿Sí? Es lo que va a decir el evaluador. Tú tienes que ponerte en los zapatos del evaluador, así como te dije hace rato, no es vidente, no es vidente. O sea, tú tienes que describirle tal cual son las cosas para que él se las imagine. Entonces, en este punto, si yo digo, si hubo diferencias, tengo que poner todo eso. Si digo no hubo diferencias, pues no van a venir a preguntar tampoco, ¿verdad? Todos aprendieron, excelente. Todos aprendieron excelente. ¿Y a qué le atribuyo que todos hayan salido excelente? Porque utilicé una planeación didáctica centrada en el alumno y voy a mencionar ahí el principio pedagógico número 1: centrar la atención en el estudiante. Centrar la atención en el estudiante. Sí, gracias a la elaboración de una planeación centrada en el alumno, como lo marca el principio pedagógico 1, centrar la atención en el estudiante. Por eso todos aprendieron muy bien. ¿Qué aspectos de nuestra intervención pueden influir en los resultados de aprendizaje de nuestros alumnos? Y ahí vamos a mencionar la eficiente evaluación que se generó. La eficiente evaluación que se generó. Y pues otra vez, respetando el enfoque formativo. Respetando el enfoque formativo. Muy bien, si hay alguna duda sobre esta tarea evaluativa, ahí le ponemos en un post-it y ahorita lo vemos. Y pasamos a la número 8. A partir del análisis de los resultados de nuestra intervención, ¿cuáles son las principales fortalezas y aspectos a mejorar que identificó su práctica y proponga acciones para la mejora de su intervención didáctica? ¿Qué preguntas van a guiar el párrafo que lleva esta tarea evaluativa? Que los resultados que obtuvo en la implementación de la secuencia didáctica, aquí vamos a mencionar lo favorable, lo bonito, no voy a mencionar nada negativo. Le decía a una maestra cuando hacíamos el expediente, no maestra, pues si nadie le echa flores a usted, ¿quién se les va a echar? Entonces usted le va a poner la atención que le brindó a cada uno de los alumnos en cada uno de los momentos de la secuencia, aunque tengas 46 y sean puras mentiras, pero tú vas a ponerle que a todos los atendiste en cada momento de la secuencia, aclaraste dudas, ¿sí? Guiaste los comentarios y las participaciones. Estas son
acciones que nos guiaron a obtener los resultados positivos, ¿sí? Resultados positivos. ¿Qué son los resultados positivos? Que todos nuestros alumnos alcanzaron el aprendizaje esperado, que se cumplió con el enfoque. Ojo con eso también, que se cumplió con el enfoque. Si es en el caso de español o lenguaje y comunicación, que se generaron situaciones comunicativas. Y si es matemático o pensamiento lógico matemático, que se solucionaron problemas. ¿Ok? A partir del análisis que realizó, ¿qué aspectos de intervención considera fortalezas de su práctica y cuáles considera que necesita mejorar? Aquí vamos a hablar de fortalezas y debilidades, ¿sí? Fortalezas y debilidades. Y otra vez es algo repetitivo, pero vamos a tratar de integrar algunos aspectos nuevos, ¿ok? Si quieren anotar. Y aparte, voy a escribirme unas 5 fortalezas y una debilidad. Sí, una nomás, no te vayas a bañar ahí contigo misma. Además, cuando hagan el texto, se toman una valeriana para que se relajen. Si hay espejos en su casa, quítenlos. ¿Ok? O sea, ahí todo positivo. ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis fortalezas que yo voy a mencionar? Bueno, voy a mencionar el uso correcto del tiempo, la organización, los materiales, el uso correcto del tiempo, organización, materiales, planeación y evaluación formativa. Nada más ahí ponle entre paréntesis al momento, pon esas palabras entre paréntesis, al momento. ¿Por qué al momento? Porque voy a decir la organización al momento de bla 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 bla, ¿sí? El tiempo al momento de bla bla bla, ¿ok? Eso es lo que yo voy con lo que lo voy a rellenar, ¿sí? Porque no nomás le voy a poner esto, no. Organización, al momento de utilizar trabajo grupal, trabajo en equipo, trabajo en vinas, etc. Tiempo, las secuencias de 50 minutos por día, bla, bla, bla. Espacio, o sea, esas no sé si se las dije, el espacio. Si utilizaste el aula, si utilizaste el patio, si utilizaste el CEXE, la biblioteca, la cancha, etc. ¿Ok? Entonces, al momento de, es lo que me va a ayudar a echarle rollo ahí a ese pedazo. Considerando el contexto en el que se desarrolla su práctica, ¿qué acciones puedo realizar para mejorarla? ¿Sí? Aquí lo que yo les recomiendo es que el reto que usted tome, ¿sí? Por ejemplo, uno de los retos que me gusta más, que yo creo que lo escribí de las 140 expedientes que hicimos unas 90 veces, fue la carga administrativa o el tiempo. ¿Pero por qué me gusta ese? Porque uno de mis retos es la optimización del tiempo, ya que constantemente soy interrumpida por diferentes actividades de la escuela. ¿Te fijas? O sea, entonces no es un reto tuyo, eso es experiencia. Entonces no es un reto tuyo, es un reto de la escuela, pero pues tú le tienes que poner algo ahí y el evaluador va a decir, no, pues eso es la escuela. Entonces, si tú pones como reto que la escuela te quita tiempo por las distintas actividades, por el papeleo, por el CISAT, por no sé qué cosas, ¿cómo vas a superar ese reto? Bueno, pues, ¿qué puedo hacer yo para optimizar el tiempo de mis clases? Pues en lugar de escribirles en el pizarrón, les voy a traer material impreso. O voy a utilizar un proyector que voy a llevar yo de mi casa. O si van a escribir algo, hacérselos en fichas o en tarjetas para que ellos nada más peguen en su libreta y se dediquen más al desarrollo de las actividades más que estar escribiendo o copiando información. ¿Sí me explico? O sea,
Y ahí tú le puedes poner que vas a llevar una laptop, y vas a llevar el proyector, y vas a llevar bocinas, y vas a llevar una televisión. ¿Por qué? Porque son las formas en que tú vas a superar ese reto. A ver, me estás quitando tu escuela mi tiempo de clase, pues bueno, ya sé que tú me quitas el tiempo de clase, pues voy a hacer cosas para optimizar. Ya en lugar de que los alumnos estén copiando, pues ya se los voy a traer impreso. Ahí en esta tarea evaluativa, en esta parte, tú eres millonario. Tú puedes llevarles impresos, más hasta libros. Le voy a regalar un libro a cada alumno si quieren. Vale, uno y con aguacate, uno y gasolina. Entonces, aquí en donde yo especifico qué voy a hacer para mejorar, voy a esclarecer aspectos que estén en el contexto, que no sean netamente míos. Porque luego también hay compañeros, y lo vimos en el expediente de evidencia, y yo les decía, a ver maestra, dígame cuál es el reto. No, pues es que yo batallo mucho en controlar al grupo. No, pues cómo les van a poner eso. Carne de decir, ¿qué estás haciendo aquí? Dios te ayude. Pues iba a decir el evaluador, ¿no? No, o sea, no te eches tu tierra. O sea, tú integra aspectos de, por ejemplo, un reto. O sea, si en la escuela no hay luz, el calorón está todo lo que da, es un reto. ¿Cómo le vas a hacer para que los alumnos estén tranquilos? ¿No? Ideando distintas formas para mantenerlos entretenidos, instalar un mini split de 3 toneladas, o no sé, cosas sencillas, cosas que cualquiera podemos hacer, ¿no? Pero aquí recuérdalo, debemos de decirle al evaluador todas nuestras carencias, y también debemos decirle al evaluador que los retos que tengo para enseñar no son mi culpa. No le voy a poner que no tengo control grupal, ¿verdad? No le voy a poner que no sé modular mi voz. No le voy a poner que mis alumnos se aburren en mi clase. No le voy a poner eso. ¿Sí me explico? Entonces, yo tengo que hacer también, tengo que ponerme en el papel del evaluador, leer mi texto de análisis con ojos del evaluador o con ojos externos, y observar en dónde yo me estoy echando tierra a mí mismo, dónde la estoy regando. ¿Sí? O sea, ver el texto de análisis desde otro enfoque. Entonces, esto es en cuestión de la última tarea evaluativa, que es la 8. Y recordemos, las tareas evaluativas en este aspecto no tienen, vaya, no necesariamente tenemos que subdividirlas por números. La 7 puede ser un renglón o 2 renglones, y la 8 también. ¿Sí? La 7 y la 8 pueden ser renglones. De igual forma, las tareas evaluativas del momento 2 y las del momento 1. El número de caracteres que hay, ahí viene en la guía técnica, pero oscila en el momento 3, oscila entre las 3000 y 2800, más o menos, 2800, 3000. Ahí no hay tanto problema. Ahora sí, ya dado el tiempo y a la altura que tenemos en nuestra conferencia, vamos a esclarecer algunas preguntas que tengan ustedes, esclarecerlas para que ustedes ya se vayan con un panorama completo, ¿sí?, sobre esta situación. Y ahora, si dices, no, pues ¿sabes qué? Pues a mí como que me da pena hablar en público o algo, les paso mi red social, es mi página de Facebook, es Maestro Damián Pérez, pero con la palabra maestro, tiene que ponerle maestro, Maestro Damián Pérez. Ahí usted por inbox me puede mandar su duda, su pregunta, y ahí se la resolvemos con mucho gusto. O igual, si no me la quieren mandar por inbox porque no tiene Facebook, no sé, mándemela por correo electrónico, ¿sí? Le paso el correo electrónico, es consultoría educativa NL, consultoría educativa NL @gmail.com, consultoría educativa NL @gmail.com.